días, tardes o noches. Mi equipo se llama Las Twins y está integrado por Daria Lizana Flores Nava y Valeria Guadalupe Gutiérrez Preciada de segundo C. Nuestro tema hablará sobre las leyes de Newton. Leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos que revolucionaban los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, construyen junto con la transformación de Galileo las bases de las mecánicas clásicas y por otro, al cambiar de estas leyes con la ley de la gravitación universal. Primera ley de Newton o ley de inercia. La primera ley de Newton es una ley fundamental de la dinámica, es decir, de los movimientos de los cuerpos. Esta ley fue desarrollada por Isaac Newton y también se llama habitualmente ley de inercia porque la inercia es la resistencia al cambio a velocidad constante. La primera ley de Newton establece que todo un cuerpo continúa en un estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, al menos que sea comprendido a cambiar este estado por fuerza impuesta sobre él. Si un objeto tiene una aceleración nula, si es un estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, esta ley también se puede expresar de la siguiente forma. Si sobre un objeto no se ejerce ninguna fuerza externa, la aceleración del objeto es cero. La fuerza que realiza un objeto es proporcional al producto de la masa por la aceleración. En sus investigaciones tomó los hallazgos de otro científico llamado Galileo Galilei, quien ya había realizado algunos experimentos para estudiar el movimiento de los objetos y los caminos de sus ideas. Así describió la primera ley de su libro principal, Matemáticos de la Filosofía Natural. Todo cuerpo permanecerá en reposo o movimiento a velocidad constante o en línea recta a menos que una fuerza extensa le haga cambiar. Eso quiere decir cualquier objeto que está quieto o en movimiento se va a mantener igual o a menos que aparezca otro objeto o fuerza que lo mueva o lo haga cambiar de posición. Además, si se encuentran en movimiento siempre lo harán en línea recta, no en círculos ni en zigzag. Ejemplo, el estado natural del suelo se permanecerá quieto y el balón igual, el que no se va a mover a menos que alguien lo patee o lo levante. Si alguien lo patea, aplica una fuerza que cambia su estado, pasa de estar quieto o a estar moviéndose. Según lo que decía Newton, lo ideal es que el balón continúe rodando sin parar y en línea recta, pero con algún momento se detiene. Esto pasa porque el empuje con el pie y no es la única fuerza que está de acuerdo. También hay otras fuerzas. La fricción aparece cuando hay dos objetos que están en contacto, es decir, se alcanzan a tocar mientras se mueven en sentidos opuestos. La gravedad es la fuerza que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Volvamos a nuestro ejemplo, mientras el balón rueda, está rozando con el pasto o césped y esa fricción impide que el objeto se deslice o resbale por mucho tiempo. Poco a poco se va frenando. ¿Por qué los objetos permanecerán quietos? Cuando un objeto se mantiene quieto es porque hay fuerza actuando sobre él y si las hay, estas son iguales. Es como si tuviera el mismo valor. El balón permanecerá quieto porque hay fuerza de fricción. Tampoco permanecerá la fuerza de un pie que lo mueve. Y como no está cayendo, tampoco se presenta la fuerza de gravedad. Recuerda que los objetos caen en línea recta a menos que otra fuerza modifique su movimiento. Sin embargo, al patearlo la fuerza del pie es mayor y genera un desbalance que permite el movimiento. ¿Qué es la inercia? Esa tendencia que tienen las cosas de mantenerse en movimiento como siguiendo una línea recta fue bautizada por Galileo como inercia, de ahí el nombre de esta ley. Ten en cuenta que cuando ellos hablan del movimiento se referían a un desplazamiento en una misma dirección y a una velocidad constante sin acelerar o detenerse. Anímate a hacer el siguiente experimento.
Ley de inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta o menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Experimento. Paso 1. Ata un objeto o una cuerda y hazlo girar varias veces. Paso 2. Esto pasa porque al soltar la cuerda, la fuerza que estás aplicando cambia y por inercia sale disparando en línea recta. La masa es la cantidad de material del que están hechos los objetos y es la responsable de que sean más pesados o livianos. En el caso de Toño, su automóvil tiene más cantidades de lata, acero, vidrio y aluminio. Por eso es más pesado y más difícil de mover en comparación de su bicicleta. Anímate a hacer este siguiente experimento. Ley de fuerza. La aceleración de un objeto es diariamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Experimento. Paso 1. Empuja un mueble grave y pesado. Sentirás que debes hacer mucha fuerza para moverlo. Paso 2. Intenta mover una mesa o mueble más pequeño y liviano. Verás que avanza un poco más. Así comprobarás que los objetos entre más pesados necesitan más fuerza para poder acelerar y moverse. Ahora, tu tarea es identificar dónde aparecen exactamente los tres elementos: fuerza, masa. ¿Y cómo reaccionan los objetos? Normalmente ponen resistencia o también empujan. Para entender un poco mejor, mira esta escena. Para que los cohetes puedan llegar al espacio tienen que impulsarse con mucha fuerza. Por eso cuentan con unos propulsores que eliminan una gran cantidad de gases hacia abajo. El suelo, que sería el segundo objeto que interactúa
en esta escena. Reacciona con la misma fuerza empujando el cohete con la misma fuerza hacia arriba. Es lanzado al espacio. Mientras la fuerza de los propulsores se acciona hacia abajo, el suelo responde empujando hacia arriba. Anímate a hacer el siguiente experimento. Ley, acción y reacción. Para cada acción hay una reacción igual en el sentido opuesto. Experimento. Paso 1. Empuja un mueble pesado mientras estás sentado sobre una silla de ruedas. Paso 2. Notarás que el mueble no se mueve porque el contrario te devuelve la fuerza del empujo y te impulsa al sentido contrario. La clave para entender la tercera ley de Newton es que siempre haya dos objetos interactuando. Mientras el objeto 1 aplica una fuerza sobre el objeto 2, el objeto 2 devuelve esa misma fuerza, pero en sentido contrario. Por último, realizaremos el tercer experimento de la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos finalizado con nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Gracias.